Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y estamos con nuestro analista económico Eloy Durán para hablar de tributos, para hablar de presión tributaria, para hablar de cuánto influye esto en el crecimiento de nuestra economía, que el día de hoy se ha publicado ya en el Diario El Peruano que hemos crecido sostenidamente durante 105 meses. Bienvenido, Eloy, como todos los miércoles. Bueno, buenos días, Miguel. Muchas gracias. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cuánto es la presión tributaria del Perú? Bueno, esa es una materia pendiente. Tenemos algunos años en descenso, desde el año 2008, y tenemos 3 últimos años en caída libre. A nivel de los países más desarrollados de Europa, la presión está por encima de 40%. Sí. El grupo de países de la OECD está por encima de 30%. Nuestros vecinos más desarrollados, Chile, Colombia, están por encima de 20%. Perú tiene 12,9% de presión tributaria. Que hemos bajado, inclusive, porque hemos estado por 14, 15, bordeando. Hace 6 años estábamos en 16,7%. Hoy día estamos en 12,9%. ¿Y por qué? ¿No pagamos? ¿Qué hacemos? ¿La informalidad aumentó? Bueno, la presión tributaria para todos es la división entre la recaudación de impuestos dividida entre el Producto Bruto Interno. La buena noticia es que el producto sigue creciendo, ¿no? La mala noticia es que la recaudación no crece lo suficiente, ¿no? Y el ratio va desmejorando. ¿Pero por qué? ¿Es una falta de presupuesto de la SUNAT? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo aumentamos? ¿Falta de incentivos para ser más formales? Definitivamente. Definitivamente. Comentábamos hace unos días que las cifras iban a venir muy buenas entre abril y julio. Sí. Producto de que el segundo trimestre del año pasado fue bastante malo, ¿no? Ya las razones las conocemos. Y efectivamente todas las cifras han sido muy buenas, incluida la recaudación. En julio subió 18%. Y subieron todos los impuestos. Subió el IGB, subió el de aduanas, subió renta. El único que bajó fue el impuesto selectivo al consumo, 6%. Y principalmente por combustibles, ¿no? Tiene que ver un poquito con el ruido que hubo. Ya, pero no entiendo, sí. A ver, es inelástico. Eso quiere decir que por más que aumenten el precio de combustible, la gente lo va a seguir consumiendo, no hay una variación. ¿Por qué pasa una cosa así? No habría que estar muy atento a eso, ¿no? Sino a otras variables que quizá no estamos viendo. Se ha detectado, por ejemplo, en el norte un contrabando impresionante de petróleo, ¿no? De combustible. Y quizá por ahí está entrando. Tumbes, todo se abastece de petróleo del Ecuador, de combustible del Ecuador. Ahora, hablando del norte, Tumbes, La Libertad, Piura, en materia de impuestos, experimentan una recuperación, ¿no? Y eso es saludable, ¿no? Arequipa es la que mejor desempeño tiene en cuanto a recaudación tributaria, en cuanto al número de contribuyentes, ¿no? A propósito, Arequipa está celebrando... Sí, hoy día, eso sí, hemos saludado a Arequipa. Cusco, Junín, Ica son otras ciudades interesantes, pero una muestra palpable del centralismo que existe en el país es que Lima concentra la mitad de los contribuyentes de todo el país, ¿no? Y el 90% de la recaudación. A ver, ¿es proporcional el aporte que hacen las regiones con la distribución luego presupuestal a la región? Arequipa aporta 10.000 millones de dólares más o menos para el PBI. ¿Hay un retorno proporcional para su desarrollo, para inversión pública? Cuando se establecen los parámetros para distribuir el canon, se hace un estudio de cantidad, ¿no? Por ejemplo, la empresa Solar tiene 2 grandes yacimientos, ¿no? Moquegua y Tacna. Entonces se analiza qué parte se genera en Moquegua y qué parte se genera en Tacna para distribuir el canon proporcionalmente según la generación. No se hace eso con todos los impuestos, ¿no? Muchas empresas producen en provincias, pero declaran en Lima, pagan en Lima. ¿Está bien? No, definitivamente. Por ejemplo, el caso San Martín, ¿no? San Martín dispone de un fideicomiso ya hace varios años para hacer inversiones. ¿Y de dónde nació ese fideicomiso? De los
de la eliminación de las exoneraciones que ahí se daban, porque las empresas que se estaban beneficiando con las exoneraciones no trasladaban estos beneficios a los consumidores y declaraban y pagaban sus impuestos en Lima, ¿no? Entonces la región no se veía favorecida por la exoneración. ¿Tú crees que hay una persecución de la SUNAT a las empresas? ¿Se le libera a las empresas? Acá, a ver, había un problema. Los dos principales equipos de fútbol, la Alianza y la U, no pagan sus impuestos. Ya, no quiero ir a los... Telefónica también tiene un tema pendiente. LAN también tiene un tema pendiente. Y después venimos a decir, baja nuestra presión tributaria. Es decir, los que tienen que aportar, ya no estamos hablando de la informalidad, ya no estamos hablando del contrabando, estamos hablando de empresas formales que son instituciones inclusive en el Perú. Sí, creería que podríamos definir el tema en tres aspectos, ¿no? El primero, las deudas tributarias siguen el mismo camino de todas las deudas, ¿no? Entonces hay que... O sea, no se pagan. Claro, hay que interactuar con la administración, hay que ir al Tribunal Fiscal, de ahí se puede ir al Poder Judicial, hasta el Tribunal Constitucional. Y entonces la deuda termina siendo impagable. Felizmente empresas como Telefónica están pagando parte de la deuda que se acumuló por mucho tiempo. Pero hay otras empresas que llegaron a deber muy poco y producto de los años en litigio ya no van a pagar la deuda que se ha generado, que se ha acumulado, ¿no? Esa sería una primera explicación, ¿no? Una segunda explicación podría ser que la SUNAT necesita modernizarse, ¿no? Hacer otro tipo de estrategias para recaudar, porque en estos años, en estos últimos 10 años, si nosotros vemos la economía, tuvimos un 2008 bajo, un 2009 espectacular, un 2010 igual, un 2011 bajo, 2012 13 espectaculares, un 2014 comienza a bajar, 2015 y 16 bajos, 2017 y 18 también bajos. Pero la recaudación tributaria es una línea decreciente permanente, ¿no? Eloy, ¿tú eres una persona que esté de acuerdo con las exoneraciones tributarias? ¿O eres más un liberal que crees que todos tenemos que pagar impuestos por igual? Deberíamos ir a los efectos de la exoneración, ¿no? Evidentemente la exoneración se plantea porque se quiere favorecer a un grupo social, ¿no? Y todos quizá deberíamos compartir ese deseo, ¿no? Pero cuando hay la exoneración, generalmente la plusvalía, el beneficio lo capturan quienes no queríamos que lo capturasen. Por ejemplo, las empresas que dejan de pagar, los transportistas que capturan una mayor renta pero no bajan los fletes. Pero aquella persona a la que pensábamos llegar con los mejores precios, no llegamos. Dicen todos los especialistas que no habría que exonerar. Y si se quiere favorecer a determinado grupo de poblaciones, debería hacerse un subsidio directo, ¿no? Correcto. Este impuesto a las transacciones financieras, ¿tú estás de acuerdo con este tipo de impuestos? Bueno, finalmente es casi imperceptible en algunos casos, pero ¿qué queremos, no? ¿Queremos bancarizar totalmente la economía o queremos recaudar por ese lado, ¿no? Y entonces el impuesto no tiene mucho que ver con el objetivo de bancarizar, ¿no? Más bien va en contra. Entonces habría que tener cuidado con eso. Y decíamos que eran tres aspectos los que habría que reforzar. El tercero es, dentro de las estrategias de SUNAT, fijarse mucho en la evasión y el incumplimiento, ¿no? Algún tipo de acción mucho más fuerte, directa, debiera tener la SUNAT. ¿Cuánto es el incumplimiento, por ejemplo, en el IGB? 26%. Y en renta, 60%. ¿Cuánto es la evasión tributaria en IGB? 25%. Y en renta, 40%, ¿no? Entonces, con esos niveles de incumplimiento, de no pago, con esos niveles de evasión tributaria, difícilmente la economía va a llegar a los estándares de la OECD o de nuestros vecinos, ¿no? Y finalmente, lo que mencionabas, hay ya más de 9 millones de contribuyentes. 9 millones de contribuyentes, ¿no? Pero la cuarta parte de toda la recaudación son 54 empresas, ¿no? Entonces, ahí se concentra la recaudación. Y hay un grupo de empresas llamadas TOP, son 230 que concentran otra cuarta parte más, ¿no? Entonces, entre las empresas principales contribuyentes megas y tops, que son 284, se produce la mitad de la recaudación, ¿no? Y si no pagan impuestos, menos van a pagar los salud, menos pagan ONP, no se paga nada y por eso se genera este círculo vicioso. Mira, hace unos días hubo unas declaraciones de la Presidenta de Salud sobre el tema,
Apareció Universitario, pero aparecieron muchas municipalidades. Sí. Aparecieron muchas empresas del sector público, ¿no? Empresas del sector público en diversos rubros que le deben a otras empresas del sector público, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos ir aprovechando para consolidar deudas, para limpiar un poquito las cifras, porque digamos, de un bolsillo podría pasar la plata al otro bolsillo, ¿no? La Municipalidad de La Victoria, Chiclayo y otras que le den millones al Seguro Social, y el Seguro Social mejoraría su posición financiera y podría conseguir recursos para hacer más inversiones también. ¿Y tú estás de acuerdo cuando la SUNAT, por ejemplo, le embarga a una entidad pública las cuentas, que lo inmoviliza? Es Estado contra Estado. Lo que pasa es que a veces no hay otra alternativa, ¿no? Debiéramos ser más proactivos, ¿no? Si estamos Estado con Estado, debiéramos limpiar nuestras cuentas y no esperar llegar a la situación del embargo, ¿no? Máxime en una situación en la cual no estamos gastando todo el presupuesto que disponemos y podríamos liberar algunos recursos para ir pagando deudas, ¿no? El Estado es el comprador más grande del país, pero también es el deudor más grande del país, ¿no? Entonces, si no gasta todo el dinero que tiene, podría ir honrando algunos compromisos adquiridos. Ok, me has hablado, para ir finalizando, de incumplimiento del 60% de impuesto a la renta, lo cual es, ya estos no son los que evaden, sino estos son los que incumplen, pero están declarando, ¿no? ¿Qué incentivo se puede dar? ¿Qué han pensado? En muchos países la declaración y pago de impuestos suele ser mucho más fácil, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una tasa, ¿no? Y tenemos un nivel de deducciones, 7 UITs, tenemos otro nivel adicional, y conforme van incrementando los ingresos, la tasa va cambiando, ¿no? Por el exceso, una tasa mayor y una tasa mayor. Sí, claro. También se pueden deducir algunos gastos principales que ahora se aprobaron en este gobierno. ¿Quién entiende eso, no? Y otra cosa más fuerte, que fue una de las líneas maestras de los años gloriosos de la SUNAT, cuando comienza a interactuar el año 91, 92, que es la cultura tributaria, ¿no? Ya mencionábamos en otros casos, ¿no? La gente se pregunta, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿No? Para que se tiren la plata. Si encima no gastan el dinero. Y se tiran la plata. O hay corrupción, ¿no? Entonces, yo prefiero gastarme el dinero yo. Entonces, también actuar en esos escenarios, corrupción, gestión económica, ayudaría a que la recaudación también mejore, ¿no? Ok, Eloy, bueno, muchas gracias, siempre clarificándonos cuál es la situación del país, y me gustaría que el próximo miércoles hablemos sobre Canon y sobre Canon, porque es la gran oportunidad de desarrollo, a propósito de Quellaveco, a propósito de grandes inversiones que se están hablando, los proyectos todavía pendientes que tenemos en el país. Es muy importante el canon y sobre canon, y si realmente estas regiones están recibiendo el dinero que les es justo. Segundo, tenemos, por ejemplo, los Ancash recibe un montón de plata y hemos visto lo que pasa. Si es que también hay que dejarles así libremente cuando tienes, pues, el presidente regional creo que tenía en un banco privado la plata, y decía, no, pues para ganar intereses, ¿no? O sea, estas locuras. Sí, bueno, veremos eso, y también un dato interesante, después de muchos años, acaban de recibir el mes pasado los gobiernos regionales y locales dinero adicional del canon, después de muchos años, ¿no? Sí. Y es por la regularización de abril, sí, ¿no? Sí. Fue un excelente año, producto de la mejora de los precios de los minerales. Mejora que todavía se mantiene este año, ¿no? Y que el Perú debería aprovechar para tener un potencial de crecimiento algo mayor de la actual. Entonces vamos a hacerlo en dos partes. Uno, canon sobre canon, vamos a hablar sobre esto, que además ha fijado los nuevos topes para obras por impuestos, y vamos a hablar sobre asociaciones público-privadas. Bueno, Eloy, muchas gracias. Nos vamos al Minuto Deportivo. Ya está Anthony ahí. Anthony, ganó Alianza toda la vida. Está bien, vamos Anthony con el Minuto Deportivo. Gracias, Miguel. Es cierto, ganó el equipo blanquiazul, pero antes comentarles,
Por el inicio de la fecha número 3, Sporting Cristal y Sport Huancayo igualaron 0-0. Se mantiene puntero el equipo rimense con 28 unidades del torneo de Apertura 2018. Y el Sport Boys del Callao venció 1-0 al Binacional con anotación en propia meta de John Vega. Lo celebraba todo frigorífico, Loreto, Chacarita, el equipo rosado, que venció 1-0 al Binacional. Y Alianza Lima, Miguel, lo comentó usted, venció 1-0 con anotación de Roberto Villamarín. 23 puntos para el equipo de Pablo Bengochea. El equipo de La Victoria se acerca con un partido menos que se va a disputar el 23 de agosto ante el UTC de Cajamarca. Hoy continúa la fecha, partido importante, Municipal Universitario. Guerrero, la 79, ya es oficial su camiseta y hoy es la presentación. Todos estamos invitados en el Breira Río, el equipo de Internacional. Y el voleibol, reclamado en el voleibol, aquí está la información del deporte de la Net Alta. Venció Perú 3-0 al equipo chileno con 25-23, 25-21 y 25-20. Los parciales hoy juega ante Guatemala, 7:30 de la noche en el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla. Y el Estadio Nacional es fijado o se va a disputar la gran final de la Copa Sudamericana 2019. Miguel, adelante. Bueno, muchas gracias y va a ser importante. Ahí, Anthony, estarás viendo las incidencias de la final de la Copa Sudamericana. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con María Laura, que nos trae las últimas noticias del entretenimiento que ha pasado con J-Lo. Vas a tocar hoy día, María Laura. Eso es lo que le gusta. Como diría Ferrando, eso es lo que le gusta a la gente. Así que vamos a un pequeño corte y regresamos con María Laura y UCI Entretenimiento.